amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te doy la fuerza, es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy vamos a iniciar una serie de cambios. La fuerza es la unión. Vamos a concentrarnos en la edición mañanera, en lo que es la revisión de las noticias y los comentarios pertinentes en relación a cada una de estas. Y las entrevistas las vamos a dejar para un nuevo espacio que vamos a sacar en horas de la tarde-noche, para de esa manera poder ahondar en ambos aspectos, tanto en el tema del comentario y el análisis de las informaciones, de las noticias, como el intercambio con los protagonistas de las noticias. Este espacio de la tarde lo estamos perfilando, estamos definiendo los contornos no solamente editoriales, sino también técnicos del mismo, y a finales de la semana ya haremos el anuncio pertinente. Por lo pronto, vámonos con un primer bloque de informaciones de carácter internacional. Ustedes recordarán que ayer hubo una información que levantó una gran polvareda. El presidente norteamericano Donald Trump entregó unas declaraciones a un medio digital australiano, a Axios. En esas declaraciones, el señor Donald Trump se permitió algunas expresiones no precisamente cordiales hacia la oposición venezolana y concretamente hacia el presidente Guaidó. Y también en el contexto de esas declaraciones, el presidente Donald Trump habría afirmado que podría estar dispuesto eventualmente a reunirse con Nicolás Maduro. Por supuesto, esas afirmaciones levantaron roncha país, por cuanto un giro de 180 grados en la política norteamericana hacia la crisis venezolana. Recordemos dos cosas que son muy importantes. La primera, Estados Unidos está en plena campaña electoral. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre próximo, las elecciones para un eventual segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca o su reemplazo por su oponente, el candidato demócrata Joe Biden, que por cierto está punteando en las encuestas. En esto, claro, las encuestas norteamericanas en relación a lo que es la medición de un liderazgo no convencional, para llamarlo de alguna manera, como el del presidente Donald Trump, no han sido muy útiles, muy útiles en términos reales. O sea, han tenido un margen de error importante. El liderazgo del presidente Trump, que como ustedes saben es una figura mediática, es una figura no de la política convencional, bien de los negocios, las altas finanzas y los medios. Ese liderazgo con ribetes de antipolítica, con ribetes de populismo de derecha, y buena parte de su audiencia fundamental está en lo que algunos llaman la Norteamérica profunda, en los poblados pequeños de gente muy conservadora que encontró en la retórica de Trump un discurso con el cual se identificaron con facilidad. Allí, en esos ámbitos sociales y geográficos, al parecer las empresas encuestadoras en sus diseños muestrales no llegan con la necesaria profundidad. Bueno, por eso ha habido un sesgo y en el pasado las encuestadoras se han equivocado
en lo que es la previsión sobre la simpatía real que despertara un liderazgo como el de Trump. Por eso hago la salvedad, ¿no? Ciertamente hoy el candidato demócrata, Joe Biden, tiene unos 13 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Eso no es poca cosa. Sin embargo, hago la salvedad acerca de cómo en el pasado resultados similares no se han concretado en resultados electorales. Bueno, esa declaración de Donald Trump en el día de ayer tuvo un impacto importante, no solamente en Venezuela, también en la política norteamericana. Recuerden que, como acabo de afirmar, y el estado de la Florida es un estado muy importante desde el punto de vista electoral. En el estado de la Florida tienen un peso significativo el voto hispano, concretamente el voto cubano y ahora el venezolano. Este es un tema sensible en la política norteamericana. Yo lo he dicho antes, lo repito ahora. El estado más importante para Donald Trump, el estado venezolano más importante para Donald Trump, no es el Zulia, ni es Portuguesa, ni es el estado más importante es el estado de la Florida. Y por eso se produjo en el día de ayer entonces una corrección en el discurso de la Casa Blanca sobre este tema. Ayer a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, señora Khaled McEnany, se informó que el gobierno de los Estados Unidos reconoce totalmente a Juan Guaidó como presidente encargado y que nada ha cambiado. De hecho, ese es el titular de los colegas de la pastilla. Nada ha cambiado en lo que es el apoyo de la Blanca al presidente Guaidó. Así, repito, lo refiere el portal de la pastilla. La gente de Extra Venezuela nos dice: Trump, 2 puntos, solo me reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder. Esta es otra cosa interesante, ¿no? Alguien me dice por acá, lo sabía que era un fake. No, no era un fake. Era una noticia legítima de origen conocido en un medio convencional. Y por eso fue una noticia difundida ampliamente por el planeta. No fue un fake. Es una noticia que, como suele ocurrir con Donald Trump, dice una cosa hoy, después corrige y dice algo distinto o un matiz o todo lo contrario. Eso pasa con Trump a cada rato. En este mismo fin de semana anterior, el presidente Trump, por ejemplo, hizo una afirmación curiosa en su meeting en Oklahoma. Dijo que en Estados Unidos habían aparecido tantas personas positivas en las pruebas de coronavirus porque es que ellos en Estados Unidos hacen muchas pruebas. Entonces él había ordenado que se hicieran menos pruebas. Eso, por supuesto, desató una tormenta de críticas. Y al día siguiente salió la Casa Blanca diciendo que el presidente Donald Trump había bromeado. Que era un jueguito sobre un tema que ha costado cientos de miles de en Estados Unidos. ¿Me entiendes? O sea, eso es, repito, por las características de la retórica de este presidente norteamericano, es algo que le suele ocurrir con frecuencia. Dice una cosa, ve defecto, revisa y corrige. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, eso es otro contar, ¿no? Lo que sí preocupa, y tengo que decirlo con sinceridad, como ciudadano y como demócrata, es tener una clase política opositora que está muchísimo más pendiente de lo que Trump dice o deja de decir, sobre si puso una coma o no, sobre si en esta corrección que hizo, por ejemplo, concretamente en un tuit, no a través del vocero de la Casa Blanca, sino él personalmente emitió un tuit diciendo que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder. Entonces hay sectores de la oposición venezolana que le quitaron la palabra pacífica, que solo discutirían supuestamente, según ellos, la salida del poder, es decir, vete que te voy a echar, ¿no?
En cambio, otros han subrayado lo de que Trump habría hablado de salida pacífica, porque quien habla de salida pacífica está hablando entonces de una negociación. Entonces hay gente que se lo ha quitado. Y saben una cosa, a mí me da una profunda pena ajena que nosotros, repito, tengamos una clase política opositora pendiente de que Trump los quiera o no deje de quererlos, mientras que no atienden con la misma preocupación y con la misma atención el grito desesperado de millones de venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras por los rigores de la crisis, por los rigores del hambre, por los rigores de la pandemia, por la búsqueda de una solución urgente a este drama que ya se ha prolongado demasiado tiempo. Eso, a mí, repito, como ciudadano, como venezolano, eso me da mucho que pensar y ciertamente lo lamento. Pero bueno, eso forma parte de las cosas que nosotros tenemos que cambiar para meter el cambio. Nosotros somos el cambio que queremos. Nosotros, el mejor discurso es nuestro accionar. Entonces, cuando tú ves a una clase dirigente que te dice, no podemos solos, es decir, que en vez de confiar, dirigirlo para construir los cambios, como pasó en Bolivia, chicos, como pasó en Bolivia, ¿no? Es que en Bolivia la gente, el mundo, el planeta estaba encima de la oposición boliviana para apoyarlos. No vale. En Bolivia pasó lo que pasó. Una oposición fue a unas elecciones con un régimen tramposo, con un CNE tramposo, con un TCJ tramposo y con unos militares que tenían 15 años apoyando a Evo Morales. Y esa oposición fue a elecciones. Le hicieron fraude y peleó su fraude. Y ahí está, en el exilio, Evo Morales. Y ahí está Bolivia construyendo un nuevo destino. ¿Por qué? Porque llegaron unos marines y los liberaron. No, ¿verdad? Ah, bueno, aprendamos pues. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @R750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rr.tv. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y del tema internacional pasamos al tema nacional. Y no hay tema nacional más importante que el tema de la pandemia, que el tema del COVID-19. Venezuela supera los 4.000 casos de COVID-19 con 130 nuevos contagios y llega a 35 fallecidos. Es el titular que nos da el portal Crónica 1. Por cierto, un portal muy importante, pues la manera como destaca la información comunitaria. El detalle nos lo da de la siguiente manera: los 130 casos confirmados, de acuerdo a la vocería oficial en el día de ayer, serían 7 en el estado Táchira, 6 en el estado Sucre, 5 en Carabobo, 4 en el distrito capital, 4 en Miranda, 2 en Zulia. Fíjense ustedes. Ya vamos a cotejar esta información, que es la información que da el gobierno a nivel nacional, con la información que dan
los gobernadores, incluso los gobernadores chavistas a nivel de los estados. 2 en Zulia, 1 en Aragua, 1 en Apure, 1 en Bolívar, 1 en Cojedes, 1 en Trujillo, 97 casos por la frontera, total de 2 nuevos fallecidos para un total de 4.048 casos y 35 fallecidos. Repito, todo esto de acuerdo a la infografía del portal de Crónica 1. Sin embargo, según otras informaciones, en concreto, hay una situación mucho más delicada. Omar Prieto es este activista del PSUV. Decirle dirigente del PSUV en el Zulia sería una exageración. Y yo no estoy con esto descalificando al señor Prieto. Estoy siendo exacto, estoy siendo preciso. El señor Prieto era alcalde del municipio con una gestión discutible, cuyo mérito fundamental era su carácter represivo, que llega a gobernador por forfeit. Ustedes recordarán que en las elecciones de gobernaciones, las pasadas elecciones de gobernador, los resultados opositores fueron magros, ciertamente, ¿no? La oposición obtuvo solo 5 gobernaciones, 6 con el Estado Bolívar. En el Estado Bolívar hubo un fraude abierto y probado. Un fraude que además creo que pasará a nuestra historia política porque es la primera oportunidad en la que el fraude pudo ser constatado con la documentación en la mano. A diferencia de estados como Miranda, en Bolívar hubo testigos en todas partes. Y mira que Bolívar es un estado muy grande. El esfuerzo que hizo allí Andrés Velázquez en el sentido de la protección del voto, la defensa del voto fue enorme. Y lograron tener la información de todas las mesas y pudieron constatar cómo los reportes que daban las máquinas eran completamente distintos a la información que daba Tibisay Lucena en la página del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente la oposición venezolana no hizo de eso el caso que debió hacer, no defendió el caso de Bolívar como tenía que defenderlo, y a propósito del caso de Bolívar no pidió una revisión profunda de los demás estados. Entonces nos quedamos con solamente 5. Una de esas gobernaciones fue la del estado Zulia, y desgraciadamente el dirigente que ganó esa gobernación, el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, decidió no asumir la gobernación del estado Zulia porque para ello tenía que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Dijo entonces el diputado Guanipa, cosa que yo le respeto, era su convicción, era su planteamiento, que bueno, que eso era inaceptable, que eso era éticamente que eso era moralmente una violación, etcétera, etcétera, y que él no lo hacía. Lo cierto es que gracias a eso, hoy el gobernador del Zulia no es un luchador democrático que esté encabezando la resistencia del pueblo zuliano frente a todos estos atropellos. No, hoy el gobernador del Zulia es el señor Omar Prieto. Bueno, tras esta explicación les recuerdo entonces qué fue lo que confirmó Omar Prieto, repito, dirigente chavista del estado Zulia, en rueda de prensa ayer lunes 22 de junio. Omar Prieto confirmó este lunes 22 de junio que en los municipios Maracaibo y San Francisco hay al menos 800 casos de COVID-19 que están positivos en las pruebas rápidas y que se espera el resultado de la PCR, que como ustedes saben es la prueba que en definitiva puede certificar el que sea un caso positivo, que se efectúa en el Instituto Nacional de Higiene en Caracas. Entonces, dos cosas de esto. En primer lugar, la cosa es muchísimo más grave. Muchísimo más grave. Desde el momento en que Omar Prieto, por ejemplo, habló del foco que había en el mercado de las pulgas en Maracaibo, hasta que lo comentara en Caracas Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez o Nicolás Maduro, pasaron como 3 días. Y repito, es un gobernador chavista en uno de los estados más importantes del país frente a la crisis más pavorosa de COVID-19 que se conoce. Y sin embargo tienen ese delay en
manejo de la información. Ayer aparece entonces el vocero nacional del régimen hablando 2 casos en el estado Zulia y simultáneamente está el gobernador del Zulia hablando de 800 casos positivos en la prueba rápida, pero y angustiados porque no les llegan los resultados definitivos, porque insólitamente, pudiéndose en Venezuela hacer el procesamiento de estas pruebas PCR en al menos 9 laboratorios en todo el país, sigue el gobierno empeñado en hacerlo en uno solo para de esa manera tener control total. Es decir, prefieren que haya danza en algo tan básico como es el diagnóstico, con tal de controlar la información, que permitir que estas pruebas sean procesadas en, repito, al menos 9 laboratorios que estarían en capacidad de procesarlas, de acuerdo a lo informado, por cierto, por el médico infectólogo venezolano Julio Castro. Otras informaciones que también vienen del interior del país. El diario Tal Cual Digital nos dice: Colegio de Médicos pide decretar alerta roja en Zulia en función de esta situación que denuncia el señor Omar Prieto, gobernador por carambola del estado Zulia. Esta información del diario Tal Cual es profundizada en su cuenta de Twitter por la periodista Celina Carqués. Celina Carqués es una destacada periodista venezolana que, por cierto, trabaja en Crónica 1. Hemos leído un trabajo de ella en el portal Crónica 1. Nos dice lo siguiente Celina Carqués en su cuenta @ en 7 días Venezuela pasó de los 3.062 casos a 4.048 contagios. Casi 1.000 casos, nos dice Celina Carqués, en apenas 7 días. Y teniendo una curva de contagio con estas características, el gobierno se puso a experimentar con supuestas desescaladas y relajamiento de la cuarentena. Nos dice la misma cuenta de Celina Carqués: el Colegio de Médicos del Estado Zulia se declara en alerta roja ante el COVID-19. El personal de salud está en riesgo, ya que no cuenta con los insumos necesarios para atender a los contagiados. Los médicos alertan que hay 44 médicos contagiados, de los cuales a la fecha de hoy ya han fallecido 2, y 2 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Lamentamos estos resultados, así como hay otros 600 casos sospechosos declarados por el alcalde de Maracaibo. Recuerden que la cifra de 800 es el resultado de los 600 del municipio más 200 del municipio San Francisco. Esto en el caso del Zulia, pero en la frontera sigue ardiendo el tema. La gobernadora del estado Táchira, este caso es diametralmente distinto a el caso del Zulia. Recuerden que en el Táchira ganó la gobernadora Lady Gómez y ella sí asumió su cargo. Ella dijo, es un trago amargo tener que juramentarme ante una instancia que yo no reconozco por irritar. Pero aquí lo importante no es yo, aquí lo importante no es que me guste o no me guste juramentarme. Aquí lo importante es que hay un pueblo que confió en mí para que yo fuera gobernadora, dijo ella, y para que yo desde ese puesto defendiera. Y así fue ella, se juramentó, y ahí está Lady Gómez dando una batalla inmensa en el estado Táchira en defensa de su población, en defensa no de sus votantes, sino de todo el estado. Nos dice así los colegas de elpitazo.net. Lady Gómez reporta incremento de casos de coronavirus en pruebas rápidas en Táchira. Se registran casos positivos de pruebas rápidas en municipios lejanos y distantes, sin respuestas sobre las pruebas PCR, sobre las pruebas definitivas. Nos dice, siguen falleciendo pacientes sin tener los resultados definitivos de las pruebas PCR. Esto es delicado. No es un problema de inventario, no es un problema de archivistas, no es un problema de cardes. No es un problema simplemente de quién lleva las estadísticas. Se trata de que si tú no tienes una idea clara del tamaño del problema que tienes por delante, no sabes enfrentarlo. Entonces, esta manipulación de que las pruebas definitivas, las PCR, se procesen en un solo laboratorio y sea tan tardío el procedimiento que la gente enferma, se agrava y muere. Y no hay
no llega el resultado de la prueba, hace que esa persona entonces sea registrada como una persona que murió por problemas respiratorios, ¿entiendes? Pero no aparece registrada como una víctima de COVID-19. De eso nos habla la gobernadora del Táchira, Lady Gómez. Subrayo, si ahí no estuviera Lady Gómez como gobernadora, si ahí estuviera Freddy Bernal haciendo y deshaciendo sin ningún contrapeso, entonces esta información no se conocería. Y repito, lo importante de esto no es que sea antigobierno o progobierno la información. Es un problema de, repito, si tú no tienes acceso a la verdad, no tienes cómo enfrentar el problema que tienes por delante. Del occidente del país nos vamos de un solo golpe a el oriente, concretamente el estado Sucre. Ordena el cierre de Pescalba en el estado Sucre por brote de coronavirus. Pescalba es una empresa estatal de procesamiento de productos del mar, de enlatado, de sardinas, atún y otro tipo de productos. Debo decirlo, un estado como el estado Sucre, que tenía muchas empresas de esta naturaleza, que tenía ensambladoras de vehículos, que tenía turismo, que tenía, por cierto, también desarrollo agrícola. En Oriente, en Sucre en concreto, había tanto cacao como caña de azúcar. Bueno, ahí no quedó nada, nada. 20 años de chavismo convirtieron un paraíso tropical como el estado Sucre en un paraíso, sí, pero del narcotráfico y de la trata de personas. Y las fuentes de trabajo legítimo desaparecieron casi todas. Esta información sobre Pescalba no solamente tiene importancia desde el punto de vista sanitario, sino que además tiene una importancia terrible desde el punto de vista económico. Bueno, llegamos con esta información a Caracas. Largas colas en las paradas para el cierre del metro de Caracas y suspensión del transporte público. Esto nos lo dice la gente de el Nacional Web. Como ustedes recordarán, aquí vamos de bandazo en bandazo. El gobierno primero anuncia una desescalada, una flexibilización de la cuarentena, luego anuncia que todo lo contrario, que van a radicalizar la cuarentena y que parte de la radicalización era el cierre del metro. Bueno, esa dureza les duró 24 horas. Ya están anunciando que tanto el ferrocarril del Tuy como el metro de Caracas va a abrir sus puertas, pero únicamente, dicen ellos, para personal de los sectores priorizados que tengan salvoconducto. Vamos a ver cómo funciona eso, porque ayer fue un auténtico caos en las líneas superficiales de Metrobús, con el cual pretendieron sustituir el trabajo del metro de Caracas. Finalmente, sobre este tema, la información que nos viene de el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, el CENDAS, sobre el tema económico. Una familia necesita casi 2 millones de bolívares diarios, repito, 2 millones de bolívares diarios para alimentarse. Yo quiero recordarles la estremecedora entrevista que ayer nos dio el dirigente obrero Fernando Serrano desde Guayana. Yo quiero recordarles cuando decía Fernando Serrano: ¿qué quieren que hagamos? Que nos abracemos con nuestros hijitos en la casa, que nos quedemos encerrados en la casa. Nos piden que nos encerremos, pero que nos quedemos encerrados en la casa abrazando a nuestros hijitos y a nuestros nietos y esperando que ocurra primero, si nos mata el hambre o si nos mata el COVID-19. No podemos hacerlo, tenemos que salir a protestar. Bueno, la contraparte de esta situación es esta información que nos da la gente del CENDAS. La hiperinflación ya llega por estos rumbos, por estos lares. 2 millones de bolívares diarios necesita el venezolano, una familia venezolana de 4 personas para alimentarse. Esa familia que no ha tenido ningún tipo de apoyo para financiar la cuarentena. Tenemos más de 110 días de cuarentena. Y la familia, repito, financiando, subsidiando la cuarentena sin auxilio de ningún ente público. Tenemos 2 gobiernos y ninguno ayuda. Grave, grave el asunto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión. Nos dice el señor @Marodi a través de Periscope: mi hija vive en España y le dio el virus y pega duro, casi no podía respirar. Sí, es que no es juego. A mí me asombra cómo a estas alturas, lo digo con todo respeto, todavía a estas alturas hay personas incluso informadas, gente culta, gente muy activa, gente que se informa. Todavía hay gente a estas alturas que dice que el brote de COVID-19, que eso es mentira, que eso es una cosa que inventó el gobierno para tapar la falta de gasolina. Se lo juro. Hay gente que dice eso y lo dice convencidísimo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque estamos en una sociedad tremendamente polarizada. No polarizada en cuanto a la cantidad de personas que respaldan una u otra opción, ese no es el punto. En Venezuela hay una amplísima mayoría social que quiere cambio, que preferiría tener a otro gobierno, que preferiría tener otro sistema y otro presidente. Pero a nivel de las opiniones sí hay una altísima polarización. En este momento, mire, hay gente que jura y perjura que Alex Saab, ¿no?, el señor que está preso en Cabo Verde en espera de un juicio por extradición porque lo solicitan de Estados Unidos para no solamente ver lo de sus negocios con el CLAP, sino al parecer su vinculación con todo un gigantesco entramado de corrupción que va mucho más allá del tema del Mauricio, que va mucho más allá del tema de Venezuela y que implicaría incluso países más allá del Atlántico. Bueno, hay gente que cree que él es un Robin Hood y que es un señor que, bueno, nos ayudaba para que el CLAP llegara a las casas a pesar del bloqueo maluco del imperialismo. Se lo juro, sí, son pocos, será un 7%, 9%, 10%, pero hay gente dispuesta a creer eso, ¿entiendes? En algunos casos porque es la única versión que les llega, ¿ves? Y así al revés, ¿no? Hay gente que está en la oposición, que está dispuesta a creer a pie juntillas cualquier cosa que sea contra el gobierno, independientemente de que tenga o no verosimilitud, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos pensantes, nosotros no podemos permitir que la polarización se transforme en un proceso de estupidización masiva, ¿no?, y a creer de manera irreflexiva en lo que nos vende la propaganda de uno u otro sector. Nosotros tenemos que ver los hechos y sobre esos hechos entonces construir nuestra opinión y expresarla. Por ejemplo, hechos terribles, lo que está ocurriendo con el tema de la manipulación de los presos. Ojo, el sistema penitenciario venezolano es una desgracia, es una llaga, es algo sencillamente atroz. El gobierno hizo pactos con las mafias, con los pranes que controlan las cárceles y se las entregaron, no solamente las cárceles, sino espacios fuera de las cárceles, las llamadas zonas de paz,
Esto es público y notorio y ha incidido terriblemente en lo que es el problema de la inseguridad. Y hemos visto cosas como la utilización de presos. ¿Ustedes recuerdan cuando en febrero del año pasado hubo la situación aquella en la frontera, en el puente Tienditas, cuando el gobierno obstaculizó el paso sobre ese puente fronterizo, no solamente con obstáculos fijos, sino también con presos que se llevaron para allá para utilizarlos como carne de cañón o como barrera humana? ¿Recuerdan eso? Bueno, en días recientes ha habido también denuncias sobre la utilización de presos en invasiones en fincas, concretamente en el sector Yaguapita del estado Miranda. Bueno, a propósito de todo eso, tenemos esta información que viene en el portal El Pitazo, una declaración que dan los amigos del Observatorio Venezolano de Prisiones, una gente extraordinariamente seria. Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que desde abril 2.102 reclusos han sido liberados sin orden judicial. La directora del observatorio, Carolina Girón, considera que el procedimiento que ejecutan las autoridades no es el correcto, pues viola la norma y también la independencia del Poder Judicial. 2.102 reclusos liberados sin orden judicial. ¿Qué tal? Bueno, contrasten ustedes eso con esta otra información que nos llega a través del diario Tal Cual Digital. Tribunal impuso arresto domiciliario a los periodistas Mimi Arriaga y Marcos Antoima. Marco Antoima fue jefe de información del noticiero Venevisión. Mimi Arriaga trabajó también en Globovisión, ha trabajado en radio, es una muy respetada colega. Como ustedes recordarán, una cuenta anónima acusa a estos dos periodistas de dirigir otras cuentas anónimas, ¿no? Y supuestamente realizar desde allí operaciones de difamación o de extorsión. Repito, la acusación la hace una cuenta anónima. Y a partir de eso, es decir, a partir de un chisme electrónico, se mueve una gigantesca maquinaria que va desde el 6CPC, pasa por fiscales y tribunales y llega hasta el canal Globovisión, que tiene una actuación sencillamente deleznable al respecto. Y prácticamente juzgan y condenan a estos periodistas de un delito que no ha sido probado por nadie. Estas personas están presas, Mimi desde el viernes de la semana pasada, Marcos desde el sábado, cuando, según se denunció, ejercieron presiones y amenazas sobre su ex esposa y su pequeño hijo, y entonces él optó por entregarse. Repito, mientras el gobierno libera sin orden judicial a 2.100 presos, por un lado, por otro lado, le dan casa por cárcel, y recuerden ustedes, casa por cárcel sigue siendo cárcel, a dos periodistas respetados y respetables, como son Marcos Antoima y Mimi Arriaga. Dos informaciones finalmente sobre este tema de lo que ocurre con venezolanos presos. En este caso se trata de venezolanos que desgraciadamente están no exactamente presos, pero sí impedidos de estar en sus casas. Son las personas que huyendo del hambre, huyendo de la violencia, huyendo de la represión, huyendo del AMPA y de la falta de oportunidades, migraron y migraron a los países del entorno cercano, migraron a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile. Muchas veces lo hicieron a pie o en autobús, llegaron a desempeñar los oficios más humildes, que eran los que estaban a su alcance. Esos oficios fueron los primeros que fueron barridos por la pandemia, se quedaron sin ingresos, se quedaron sin poder pagar sus alojamientos, es decir, se quedaron sin techo en un país extraño y no tuvieron otro remedio, otro camino que regresar al país del cual habían huido, repito, por hambre. Bueno, la situación acá es muy complicada porque el régimen de Maduro ha tratado a los
migrantes venezolanos, a los refugiados venezolanos que quieren regresar a su país ante el impacto de la pandemia, los ha maltratado, los ha humillado, los ha llamado bombas biológicas, porque supuestamente vienen inoculados con virus. Es una situación realmente complicada. El Nacional Web nos dice a propósito, ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR informó que 60% de los venezolanos en Colombia no tienen ingresos económicos. 60% de los refugiados en Colombia. La última estimación que se hizo sobre los refugiados en Colombia ubicaba su número en aproximadamente 1.800.000 personas. Y tenemos también unas declaraciones que da el dirigente David Smolansky. David Smolansky es el comisionado ante la Organización de Estados Americanos para el tema de la migración. Dice así también la gente del nacional.web.com, disculpen, Smolansky, 2 puntos, ya son 5.1 millones los refugiados venezolanos. Bueno, la crisis de los refugiados venezolanos es una de las 5 crisis más graves del planeta y es la segunda por su número después de la crisis siria. Y es importante destacar que de esas 5 crisis más importantes del planeta, la única que no está asignada por un proceso de guerra abierta es el caso venezolano. Es decir, tanto en el caso de Sudán como en el caso de Siria, como en los otros 2 casos, las personas de esos países se han ido huyendo de una guerra. Aquí 5 millones de personas se han ido huyendo del madurismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Unión. Vamos a hablar ahora del tema político, pero político electoral. Ayer informa el señor Mauro Moros que se reunió con lo que algunos llaman la Mesa de Diálogo Nacional. La Mesa de Diálogo Nacional es una estructura que está integrada por un conjunto de organizaciones políticas que ciertamente han tenido un desempeño electoral, digamos, magro, ¿no? Para ser respetuoso, es decir, tienen un caudal electoral muy pequeño. Quizás los partidos que allí han tenido mayor suerte desde el punto de vista electoral sería el caso de Avanzada Progresista, el partido del señor Falcón, pero de resto están organizaciones como el MAS, por ejemplo, o como el partido Soluciones de Claudio Fermín, o como el partido Cambiemos de Timoteo Zambrano, que o no han participado en elecciones o han participado con resultados claramente menguantes. Por eso es que el titular de El Pitazo dice que la reunión se dio entre el gobierno y la oposición minoritaria. Yo me cuido mucho de utilizar ese tipo de adjetivos porque en Venezuela los partidos en general están en una muy severa crisis. Todos los partidos, incluyendo el PSUV. El PSUV no es propiamente un partido, el PSUV es una maquinaria de hacer negocios, es una maquinaria clientelar y es una maquinaria de control social, una maquinaria represiva, pero no es exactamente un partido político. Allí no puede haber debates, allí no puede haber discusiones. Pero pregúntenle a Ali Jagua, pues sí.
en el PSUV se puede discutir, o se puede elaborar política pues de manera colectiva. Así que el PSUV forma parte atroz de la crisis de los partidos al haberse transformado en eso que acabamos de decir. Y en relación a los partidos de oposición, no hay partidos grandes y partidos pequeños, hay partidos chiquitos y partidos más chiquitos todavía. La única organización que tiene una estructura nacional y una capilaridad social importante y demostrada es Acción Democrática. Recuerden ustedes que en las elecciones primarias de la oposición, antes de las elecciones de gobernadores del año 2017, Acción Democrática ganó más de la mitad de las elecciones primarias opositoras y obtuvo 4 de las 5 gobernaciones que alcanzó la oposición. Hoy Acción Democrática está en la crisis que conocemos, crisis, por cierto, que no tiene que ver exactamente con el pugilato Henry Ramos-Bernabé Gutiérrez. Yo creo que con toda la importancia organizativa desde el punto de vista de aparato haya podido tener el señor Bernabé Gutiérrez, no es competencia desde el punto de vista de liderazgo para el cargo y la condición y el perfil dirigente de Henry Ramos Alud. Allá el problema no es Bernabé versus Ramos. Ahí el tema es la base militante de AD, que en efecto está formada para participar y ganar elecciones. Creo que el único partido de oposición que durante todo este tiempo ha estado realizando actos de masas en el interior, específicamente sobre el tema electoral, lo que ellos llaman Maelecat, es decir, la maquinaria electoral de AD, Maelecat, se ha estado reuniendo en estos tiempos y, bueno, existe una vocación de la base partidista hacia este tema y luego se encuentra con esta nueva realidad de prácticamente este conflicto en la cúpula partidista sobre el tema de participar o no participar. Todo esto a propósito, todo este comentario a propósito de esta información sobre la reunión de Nicolás Maduro con la mesita, como la llaman algunos. El otro elemento destacado fueron las declaraciones que dio el diputado Stalin González. Se las refiero de inmediato. Así lo recoge el diario tal cual. González, 2 puntos. Lo electoral no es una opción más. El voto es lo que va a tumbar a Maduro. Tajante, ¿no? Dice así: lo electoral tiene que ser un objetivo estratégico, no una opción más bajo la mesa, afirmó el diputado Stalin González, quien considera que se han cometido importantes errores que de no corregirse llevan a la oposición agrupada en el denominado G4 directo al abismo y tenemos que cambiar el rumbo de esto. González fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional durante el año 2019 y acompañó al diputado Juan Guaidó en la política implementada desde el Parlamento durante todo ese año. Hoy cree que hay que luchar por lograr condiciones electorales que le permitan a los venezolanos decidir libremente su futuro. Desde la dirección política del G4 se había acordado avanzar todo lo posible en la conformación de un nuevo CNE que debía haber sido elegido por la Asamblea Nacional, precisa González, quien agrega que el gobierno se sienta con la oposición, pero no negocia, sino que pretende imponer sus condiciones. Señala González a quienes integran la administración de Maduro que realizar elecciones en las condiciones que ellos pretenden no va a resolver el problema político y que solo se profundizará el aislamiento del gobierno y la pobreza de los venezolanos. Tras las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de nombrar la directiva del CNE y después de intervenir los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y la amenaza de una decisión similar sobre un nuevo tiempo y voluntad popular, le preguntan: ¿las posibilidades de participación electoral del llamado G4 están definitivamente canceladas o hay todavía alguna posibilidad de que la ruta electoral sea utilizada? Responde Stalin González: esta es una opinión muy personal. Creo que hay que luchar porque haya elecciones en Venezuela. Es evidente que en las condiciones que están ahorita, con los grandes obstáculos que ha puesto el régimen sobre la designación del CNE y el robo de las tarjetas de los partidos, es difícil. Y no parece haber condiciones. Yo creo en la lucha por lograrlas. Creo que lo que demuestra esto es que el régimen le tiene mucho temor a que la gente opine, le tiene mucho temor al voto en una elección libre, y esto tiene que ser nuestra bandera. Tenemos que tener la elección como objetivo, que los venezolanos puedan decidir votar libremente, seguir exigiendo que los venezolanos podamos votar. Yo felicito al diputado González, Stalin González, como antes felicité a la señora Machado.
sea, a mí me parece importante que quienes crean algo se le paren al país y le digan, mira, vale, yo creo esto. La diputada Machado dijo clarito, yo creo que aquí la solución de esto es que vengan y nos invadan, ¿no? Que se produzca una coalición internacional de no sé qué característica y tal y cual, y se produzca pues el R2P y el TIAR y no sé qué cosa, y eso se materialice en una intervención internacional. Bueno, ella lo cree y ella lo dice y yo celebro la claridad. El diputado Stalin González cree que el voto no es una opción más, cree que es el instrumento para sacar a Maduro y lo dice. Yo lo que, así como celebro esta claridad y esta valentía de estos dirigentes que ya he mencionado, yo lamento profundamente el silencio, la vergonzosa conducta de mantener silencio por parte de un liderazgo que alguna vez fue moderado y hoy ni es moderado ni es liderazgo, y que ha permitido que todo el capital político generado por la oposición venezolana en largos años de lucha y que logró el triunfo arrollador del 2015, que todo ese capital político haya sido despilfarrado en 5 años de promesas incumplidas, de inmediatismos no satisfechos y de fracaso en fracaso. Hay que pensar en eso, porque no se trata de decir el partido tal o el partido cual o el líder este o el líder aquel. No vale, es el país, es Venezuela. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles todo César Arteaga. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM. El que